Bueno, otra forma de obtener el calor integrado, además de la temperatura del punto pinch y también el calor mínimo de calentamiento y enfriamiento, es utilizando la tabla problema. Es otro método para calcular estos valores. Entonces, por lo tanto, sería casi el mismo procedimiento, simplemente que no vamos a utilizar la cascada de calor. Aquí tenemos un proceso en el cual pues una alimentación se precalienta con el vapor que sale de una torre de destilación y pasa por un intercambiador de 400 BTU por hora para alcanzar 400 grados Fahrenheit. De ahí salen del reactor a 200, incrementa otra vez con un intercambiador, un servicio de calentamiento, y ingresa a la torre de destilación, donde sale y bueno, parte de esa alimentación se regresa para poder precalentar la alimentación, y parte de esa alimentación se tiene que condensar con un servicio de enfriamiento. Esa corriente que se regresa para precalentar la alimentación todavía tiene energía, y esa energía se tiene que eliminar utilizando un servicio de enfriamiento para que salga a 150 grados Fahrenheit. Entonces, en este caso necesitamos ver cuántas corrientes tenemos. Aquí ya están marcadas. Tenemos la corriente 1, 2, 3, 4 y 4 corrientes. Entonces voy a hacer mi tabla con las corrientes. Tengo 1, 2, 3 y 4 corrientes. Ahora las voy a clasificar. La corriente número 1 va de 200 y tiene que llegar a 400 Fahrenheit. Entonces, en este caso, esto sería una corriente, la corriente número 1, que va de 400 y tiene que llegar a 150, de 450 a 150. Entonces aquí le pongo T inicial y T final. Entonces empieza en 450 y tiene que llegar a 150. Entonces se tiene que enfriar, entonces es una corriente caliente. Ahora, en el caso de la corriente número 2, que está aquí abajo, está en 450 y tiene que llegar a 200. Está en 450 y tiene que llegar a 200. 450 y tiene que llegar a 200. Entonces también sería una corriente caliente. La corriente número 3 entra en 100 y tiene que llegar a 450. Entonces entra a 100 y tiene que llegar a 450. En este caso sería una corriente fría, necesita calentarse. Y la corriente número 4, que está en 200 y necesita llegar a 400. 200 y necesita llegar a 400. Entonces también sería una corriente fría, necesita calentarse. Ahora, ¿qué también nos interesa? Nos interesa la entalpía de cada una de las corrientes, o el calor en entalpía. Sería de la corriente número 1, tenemos un intercambiador de 300. Un intercambiador de 300. Y también tenemos una entalpía, un intercambiador de 300 y uno de 400. Esa sería la corriente número 1. La corriente número 1, esta sería la corriente número 1. Entra por un intercambiador, esta sale la corriente número 1 es la que sale del destilador flash. Entonces pasa por un intercambiador de 300 y después pasa por un intercambiador de 600. En total tendríamos 900 BTUs sobre de hora. La corriente número 2 pasa por un intercambiador solamente de 625, perdón. 625. La corriente número 3 pasa por un intercambiador de 300
y luego uno de 400. Entonces sería la entalpía o el calor necesario para que se intercambien esa corriente es de 700. Y por último la corriente número 4 entra en 200 y sale en 400 y pasa por un intercambiador de 600. Ok, entonces ya con esta información ya podemos tener nuestro FCP. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos unidades del sistema inglés, grados Fahrenheit. Entonces el FCP van a ser BTUs por hora sobre de grados Fahrenheit. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, para calcular la fórmula, para utilizar la fórmula, necesitamos utilizar la siguiente fórmula, donde Q, o la entalpía, va a ser igual a FCP por delta T. Entonces el FCP va a ser igual a Q sobre de delta T. Entonces en este caso puede ser que esta delta T sea negativa o positiva, y este calor sea positivo o negativo dependiendo si es que estoy sacando o metiendo calor dentro de la corriente. Entonces yo la voy a calcular con el valor absoluto para utilizar una fórmula general para todos. Entonces esto sería entre de delta T, y entonces con eso yo podría calcular el FCP, ¿sí? Entonces no me importa si es que es Q sobre de delta T. Si uno de los dos es negativo, el FCP me tiene que salir a fuerzas positivo. Entonces en este caso serían la cantidad de calor dividido entre la diferencia de temperaturas. Y bueno, la diferencia de temperatura debo poner esta menos esta. La primera menos la última. Y ya sé que es un valor absoluto, entonces le pongo ABS de esto. Y con eso ya tendría un valor positivo. No me importa si estoy agregando o metiendo calor. Y ya tengo el FCP de todas las corrientes. Aplico la misma fórmula para todas las corrientes. El FCP de la primera sería de 3, del segundo sería de 2.5, del tercero 2 y del cuarto sería de 3. Entonces ya tengo todo lo que necesito. Oh, caray. Quiere guardar las fuerzas en el drive. Guárdalo en mi Mac. Ok, ya. Entonces, bueno, vuelvo a hacer lo mismo, a utilizar las fórmulas para temperatura de las corrientes calientes y de las corrientes frías. Entonces, para la temperatura de las corrientes calientes prima va a ser igual a la temperatura de la corriente caliente menos el delta T mínimo sobre de 2. Temperatura de las corrientes frías va a ser igual a temperatura de las corrientes frías menos el delta T más el delta T mínimo sobre de 2. Más el delta T mínimo sobre de 2. Entonces calculo T y prima y TF prima. Entonces ya sé que el delta T mínimo va a ser igual a 10 Fahrenheit. Entonces en este caso para las corrientes calientes dice que hay que restarles el delta T mínimo sobre de 2. Entonces serían esta temperatura menos esto sobre de 2. Y fijo esta celda porque esta es la que voy a utilizar siempre como delta T. Entonces la primera sería de 445 y saldría a 145. La otra sería de 445 y saldría a 195. Y vuelvo a utilizar esta fórmula, simplemente que aquí voy a modificar esto con un más. Entonces esta ya saldría a 105. La siguiente saldría a 455
y las demás salían a 210 y a 205 y a 200 y a 405. Entonces ya tengo mi tabla problema. Ahora hay que ordenarlas, ¿sí? Hay que ordenarlas de la temperatura mayor a una temperatura menor. Entonces tendría yo temperaturas y va a ser igual a 455, la siguiente sería 445, la siguiente sería 405, la otra sería de 205 y 205, otra sería de 195, otra sería de 145 y la última sería de 105. Ok, ahí están enumeradas. Sí, ya, a ver, voy a checarlas. 455, 445, 405, 205, 195, 445 y 105. Ok, y con esto calculo delta T. Delta T va a ser igual a, en este caso la primera va a ser igual con 0 porque no voy a tener con qué compararla, pero la segunda va a ser la temperatura actual menos la anterior. Sería al contrario, la anterior porque es mayor menos la actual. Y esto lo aplico para todos. Entonces serían de 10, 40, 200, 10, 50 y 40. ¿Ok? Y aquí está lo interesante, es calcular los FKs. Los FKs, en este caso, va a ser una fórmula que nosotros vamos a utilizar. FK va a ser igual a la sumatoria de los FCPs iniciales, menos la sumatoria de los FCPs finales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir FCP final? Es que, por ejemplo, tengo esta tablita, ¿sí? Y busco 450, ¿sí? Entonces 450 en mis temperaturas corregidas, 455. En este caso vemos que 455 es una temperatura final. Entonces correspondería a FCP finales, entonces tendría signo negativo. Y busco otra temperatura de 455, ya no la encuentro. Entonces en este caso, para esta FK sería 0 como temperatura inicial de 455 para temperatura. Para temperatura igual a 455 tendría que FK solamente, va a ser 0 para temperatura inicial y solamente tengo un valor de temperatura final que sería de 2. Entonces por lo tanto FK para 455 sería igual con menos 2. Entonces en este caso sería igual con menos 2. Ahora buscamos para 445. Tengo dos 445 y los dos son iniciales. ¿Tengo un 445 como final? No. Entonces en este caso sería la sumatoria de esos dos FCPs, ¿sí? Porque en este caso para la temperatura de 445 FK
sería la sumatoria de los FSPs iniciales. Entonces tengo como FSPs iniciales 3 y 2.5. 3 más 2.5. Y finales no tengo, entonces serían igual con 0. Entonces esto sería igual a 5.5 positivo. 5.5 positivo. Para el siguiente, 405. 405 lo tengo como temperatura final, pero no lo tengo como temperatura inicial. Entonces el FSP es igual con 3, pero como es temperatura final sería de menos 3. Ok, ahora seguimos. Para 205, 205 está solamente como temperatura inicial. Entonces esto tendría un valor, su FSP tendría un valor de 3. Seguimos con 195. 195 solamente está como temperatura final. Entonces su FSP sería de 2, entonces serían menos 2.5. Para 145, solamente está como temperatura final, como 145 como temperatura final, y vale 3, entonces serían menos 3. Y por último, para la temperatura de 105, 105 está como temperatura inicial, entonces sería igual con 2. Está como temperatura inicial, sería igual con 2. ¿Sí? Ok, entonces tendríamos que tener una suma acumulativa de FK. ¿Sí? Entonces la suma acumulativa sería el valor del valor anterior de FK más el actual. Para las sumas acumulativas es el valor anterior más el actual. El valor anterior en este caso va a ser 0, ¿sí? Porque estamos en el inicial. Siempre que estemos en el inicial, el valor anterior va a ser igual con 0, más el valor actual de FK, que va a ser menos 2. Entonces el primer valor tendría siempre el primer valor de FK, sería menos 2. Ahora para el siguiente sería el valor anterior más el valor actual, ¿sí? Entonces esto tendría un valor de 3.5. Y esta fórmula la puedo utilizar en todos los demás. Si se dan cuenta, en este caso sería el anterior más el actual. Para este caso es el anterior más el actual, el anterior más el actual, el anterior más el actual y el anterior más el actual. En este caso nos dio que al final es igual con 0. Esa sería una coincidencia. Entonces voy a revisar los valores. Serían de menos 2, 3.5, 0.5, 3.5, 1, menos 2 y 0. Ok, ya está mi suma acumulativa de FK. Acuérdense del concepto de suma acumulativa, lo estamos utilizando mucho. ¿Qué otra cosa nos haría falta? Nos haría falta, con esto podríamos calcular la entalpía en cada sección. Entonces la entalpía la calculamos con la siguiente fórmula. La entalpía de el elemento actual va a ser igual a la delta T actual corregida por la suma de los FK pero anteriores y menos 1, y me va a decir que sería me va a representar que estoy en la celda actual, ¿sí? Y menos 1 actual y menos 1 sería la anterior.
e I más 1 sería la posterior, pero en este caso no los vamos a utilizar. Ok, entonces en este caso sería la delta T actual en el caso de la primera sería la delta T actual, que es 0, por la suma acumulativa de los FK anterior, pero no tengo la anterior, entonces debo suponer que esa va a ser igual con 0, y si la multiplico por 0, el primer valor siempre de entalpía va a ser igual con 0. Ok, entonces puedo comenzar a aplicar la fórmula desde la segunda fila. Entonces en este caso serían, bueno, aquí está la fórmula, sería la delta T actual, que sería en este caso de 10, multiplicada por la sumatoria de FK anterior, que sería menos 2, ¿sí? Y ya si quiero puedo jalar la fórmula para todos los demás, porque va a ser lo mismo para todo, ¿sí? Entonces esto sería el FK anterior por la delta T actual, el FK anterior por la delta T actual. Entonces esta sería de menos 20, 140, 135, 50 y menos 80. Y de aquí ya con eso ya calcularía la cascada de calor. En este caso, para la cascada de calor tendría yo que para calcular la cascada de calor tendría yo que calcular la cantidad de energía anterior más la actual. De hecho sería una suma acumulativa. Como no tenemos anterior, sería la actual más la anterior, pero no tenemos anterior, es igual con 0. Aquí este es igual con 0, entonces no hay, ¿sí? Entonces sería solamente aplicado desde la segunda. Sería la anterior más la actual. La anterior más la actual. ¿Sí? Y de hecho esta misma fórmula se aplicaría en todas las demás. Entonces si te das cuenta, esta sería la entalpía anterior más la actual. La entalpía anterior más la actual es una suma acumulativa. Entonces tengo menos 20, 120, 120, 220, 255, 305 y ajá. Ok, y de aquí utilizo el mismo concepto de utilizar la más negativa y sumarla de manera positiva. Entonces en este caso se la sumo a todos, a toda esta. Entonces en este caso la más negativa sería menos 20, entonces serían 20 grados centígrados, no, 20 BTUs por hora. Y a todas estas les voy a sumar 20. Ok, y entonces aquí ya tendría, con eso ya tendría mi Q mínima de calentamiento, Q mínima de enfriamiento y el punto pinch, que es donde la cascada de calor ya corregida, esta sería la cascada de calor ya corregida, donde la cascada de calor ya corregida sea donde el valor de la cascada de calor ya corregida sea igual con 0. Ahí tendríamos el punto pinch. Y prácticamente tendríamos la temperatura del punto pinch, que serían 445. Entonces me voy a llevar esto. Ajá, entonces lo voy a pegar acá.
y pues puedo hacer lo mismo. Entonces tendría la temperatura del punto pinch, temperatura del pinch, sería igual a 445. Entonces la temperatura del punto pinch para las corrientes calientes va a ser igual a 445 y sería el inverso de esto. Entonces aquí para las corrientes calientes le restamos, entonces sería sumarle más delta T mínimo sobre D2. Entonces 445 más el delta T mínimo es 10, entonces serían 5, sería entonces un total de 450. 450 sería la temperatura del punto pinch para las corrientes calientes. Y las temperaturas del punto pinch para las corrientes frías sería igual a lo mismo, 445, pero sería menos delta T mínima sobre D2. Entonces sería, estos serían 5 grados, entonces serían 440. Serían grados Fahrenheit y grados Fahrenheit. Entonces ya tengo la temperatura del punto pinch, temperatura del punto pinch para las corrientes calientes y temperatura del punto pinch para las corrientes frías. Q mínima de calentamiento. Bueno, voy a hacer de una vez el balance de energía. Balance de energía sería la cantidad de energía de las corrientes calientes. Aquí está. No está en mi tabla. Aquí está. Esta. Para las corrientes calientes, suma de las corrientes calientes va a ser igual a la suma de estos dos, y para la suma de las corrientes frías serían la suma de estos dos. Entonces para el primero serían la sumatoria de las corrientes calientes serían 1525. Entonces aquí en mi balance de energía tengo que la sumatoria de las entalpías de las corrientes calientes va a ser igual a 1525 BTU sobre D hora. Y las sumatorias de las entalpías de las corrientes frías va a ser igual a 850. Entonces Q mínima de calentamiento va a ser igual a 20 BTU sobre D hora, y Q mínima de enfriamiento va a ser igual a 245 BTU sobre D hora. Entonces mi calor integrado va a ser igual a sumatoria de las entalpías de las corrientes calientes menos Q mínima de enfriamiento. Entonces esto sería igual a 1525 menos 245. O también sería igual a la sumatoria de las entalpías de las corrientes frías menos Q mínima de calentamiento. Entonces esto sería igual a 850 menos 20. Entonces vamos a ver si estoy bien. 1525 menos 245. 1525 menos 245 serían 1000.
serían 1200. Aquí no me va a salir. Algo está mal entonces. Vamos a revisar. Serían, vamos a ver, de las corrientes calientes. Sí, de hecho lo que tendríamos que hacer sería revisar las delta T. Creo que me equivoqué en esta parte. La sumatoria estaba yo sumando estas dos, pero en realidad eran estas dos. Entonces la verdadera sumatoria de las corrientes frías es de 1300. Entonces este valor está mal, ¿sí? De ahí me puedo dar cuenta qué valores están mal, porque me deben de salir los dos iguales. Entonces este sería de 1300. Ajá, entonces aquí sí me da 1280, el valor que me había dado. Y aquí en este caso ya restando 1300 menos 20 serían 1280. Entonces 1280 sería el calor integrado, serían BTUs sobre D hora. Y estos también serían BTU sobre D hora. Entonces ya tendría el calor integrado o la cantidad de calor máximo que puedo obtener de este sistema. Podemos analizarlo. En este caso, si se dan cuenta, solamente estoy aprovechando 300 BTU sobre D hora. Pero con el análisis pinch me están diciendo que yo podría recuperar o yo podría obtener hasta 1200 BTU sobre D hora. Podría tener intercambiadores de calor de este tipo con una capacidad de 1280. Entonces este sistema se podría mejorar muchísimo.